Hola amigos y amigas de YouTube y de Facebook, bienvenidos a Cose con Marge. Hoy voy a aprovechar y voy a contestar a una consulta que ha hecho la señora doña Yolima Lázaro en el grupo Costura Creativa de Facebook. Bueno, pues qué deciros, amigas y amigos, a partir de ahora voy a aprovechar y todas las consultas que tenga tanto en un lado como en otro voy a contestar a través de mis vídeos y lo voy a compartir tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, pues esta señora consulta o quiere que le expliquemos cualquiera de las del grupo, pero bueno, yo como administradora que soy la que enseña, pues le voy a explicar cómo se hace este tipo de falda. Arriba seguramente que estáis viendo el modelo al que ella se refiere. Primeramente, para hacer esta transformación vamos a necesitar, mirad, yo he hecho dos patrones en chiquititos, son patrones básicos de una falda tipo, una falda estrecha. A todas aquellas que no sepáis hacer los patrones, os aconsejo que os pongáis en contacto conmigo, bien debajo de este vídeo o como vosotras queráis, y me preguntéis si no sabéis hacer el patrón tipo a la medida, y yo os informo de los vídeos o los cursos a los que tenéis que dirigiros para poder aprender. Yo ya sabéis, y si no ya os lo digo desde aquí, que yo enseño a través de YouTube, ahí es donde tengo todos mis cursos. Bueno, una vez dicho esto, pues tenéis que tener un patrón de falda tipo y lo tenéis que duplicar. En este caso yo lo dejaría pues para hacer el patrón de espalda, que el patrón de espalda no lleva nada. Lo único que lleva es en la parte delantera, que lleva un drapeado. Bueno, lo único y lo que es. Mirad, yo lo que he hecho ha sido que he dividido o he hecho particiones. He hecho 6 particiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7. Creo que la falda lleva 6 particiones, pero yo le he hecho 7. He ido partiendo, ¿veis? He hecho señales aquí, 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 aquí y aquí. ¿Veis? En el costado. Voy a repasarlo con un bolígrafo para que se vea mejor. Y mirad, he tratado por todos los medios haciendo líneas de traerlos hacia más o menos un punto central, ¿veis? En lo que es el centro de nuestra falda. Vais trayendo así las líneas, las particiones. Así. Las vamos a traer todas al centro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasar todas las líneas de nuestra falda, de nuestro patrón o molde. Mirad, y ahora lo que voy a hacer va a ser repasar lo que es la pinza de centro, la pinza que lleva nuestra falda. Y antes de nada, lo que voy a hacer va a ser unirla. Mirad, como si estuviésemos haciendo la falda, la unimos. Y voy a sujetarla por la parte de detrás para que no se vea. Lo sujeto con papel adhesivo. Esto lo tenéis que hacer con vuestro patrón a tamaño natural. Ahí también lo voy a sujetar. Y ahora lo que haríamos sería cortar. Yo voy a cortar por la parte que va a ser la parte central. Fijaos, y así es como nos quedaría nuestra falda montada si fuese una falda normal, estrecha, o una falda tipo lápiz. Pero veréis, yo ahora lo que voy a ir haciendo es cortar siguiendo las líneas
que hemos hecho desde el costado hasta el centro, sin llegar a cortar hasta el final. Ya creo que lo que voy a hacer va a ser poner también papel adhesivo por la parte de delante para que no se nos separe. Mirad, y vamos a ir cortando despacito sin llegar al final del todo. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser situarlo en otro papel y voy a ir pegando y separando. Voy a ponerlo así centrado porque esto ahora se va a ir abriendo hacia el costado. Mirad, porque para hacerle el drapeado tengo que ir separando, ¿veis? Vamos separando y vamos pegando. Cuanto más separación le demos entre sector y sector, pues el drapeado nos va a quedar más grande. Bueno, voy a ir dando pequeños cortes porque no lo he hecho hasta el final del todo. Así, ¿veis? Es muy facilito de hacer este modelo. Y como veis en la fotografía queda muy bonito. Yo en mi canal tengo un vestido con este tipo de drapeado que queda precioso. Y tengo explicado tanto cómo se hace el patrón, la transformación y el montaje. Esto se ha quedado pegado. Bueno, mirad, pues así sería como quedaría nuestro patrón. Ahora uniríamos así. Cortaríamos. Esto luego después vamos a tener que irlo montando uno con otro, así a la parte del centro, y nos quedarían los pliegues. Aquí no se puede doblar porque claro, el papel es muy duro, pero esto plegado pues nos queda tal que el modelo que vemos en la fotografía, ¿vale? Yo este tipo de ejemplos me gusta hacerlos con papel de periódico, que es mucho más
manejable que el papel tipo folio, porque claro, luego todo esto lo tenemos que ir juntando en el patrón. Voy a irlo haciendo, a ver si puedo. Y esto una vez montado así, recortamos este sobrante de papel y nos va a quedar la forma, ¿veis? Hace como una especie de acordeón, es la forma con la que tenemos que cortar el patrón. ¿De acuerdo? Yolima Lázaro. Bueno, pues para Yolima Lázaro y para todas aquellas interesadas en saber cómo se hacía este patrón para hacer la falda, espero que os haya sido de ayuda. Un besito para todas y todos y chao chao, hasta el próximo tutorial.